olvidar suele verse como el gran fallo del cerebro humano, ¿verdad? Totalmente. O sea, toda nuestra cultura está súper obsesionada con retener información. Construimos esos enormes archivos digitales, sacamos miles de fotos con el móvil todo el rato. Sí, intentando capturarlo todo. Exacto. Y claro, tenemos un miedo profundo al día en que la mente empiece a fallar y, bueno, perdamos nuestra propia historia. Pero, y esta es la gran pregunta de hoy, ¿y si la verdadera tragedia biológica no fuera perder la memoria? Claro. Sino la incapacidad física, visceral e ineludible de borrar un recuerdo. Es que eso cambia por completo el paradigma. O sea, en lugar de ver el recuerdo como un tesoro que debemos proteger en una caja fuerte o algo así, lo convertimos en algo tóxico. Ya, en un veneno. Eso es. Un elemento que al no poder ser procesado ni expulsado, pues empieza a atacar al propio organismo que lo alberga. Pues bienvenidos a esta inmersión a fondo. Hoy nos sumergimos en un análisis de un extracto poético muy particular. Un texto que no aborda la memoria desde la nostalgia típica. No, para nada. Es casi clínico. Exacto. Es casi como el parte médico de un cuerpo en pleno colapso. Tenemos sobre la mesa una pieza breve, pero increíblemente densa, titulada sencillamente Texto. Un título engañosamente simple, la verdad. Muy engañoso. Y nos vamos a centrar específicamente en los versos bajo el título de No poder olvidar. Nuestra misión en este análisis es diseccionar cómo estas líneas reescriben por completo la anatomía del trauma humano. Misión complicada, pero apasionante. Así que vale, vamos a desgranar esto. Porque el viaje a través de estas palabras exige que miremos de frente a unas imágenes, bastante crudas. Sí, y para establecer las coordenadas de lo que vamos a analizar, hay que entender que este texto utiliza la biología como si fuera un paisaje arrasado. Un campo de batalla, digamos. Exactamente. La memoria aquí no es un pensamiento abstracto flotando por ahí en la corteza cerebral. Es un ente con peso, con volumen, o sea, algo que altera el funcionamiento fisiológico de los órganos. Madre mía. El recuerdo opera literalmente como un invasor que va desmantelando el soporte vital paso a paso. Y el asalto comienza desde el primerísimo momento, además. Lo hace atacando los mecanismos más básicos de supervivencia y comunicación. El poema arranca diciendo, cito textual, lenguaje de lenguas secas, el ahogamiento de pulmones saturados, coagulación de imaginación vil. Es brutal empezar así, brutal. Cualquiera que nos escuche probablemente haya sentido alguna vez esa respuesta física inmediata, ¿no? Ante un miedo extremo o al recordar un error garrafal que has cometido. Sí, el típico sudor frío. Exacto, esa punzada en el pecho o la boca que de repente se te queda totalmente seca. Pues este texto lleva esa punzada 1000 veces más allá. Describe una parálisis total del sistema, como una parálisis del sueño pero estando despierto. Fíjate en cómo lo fisiológico y lo expresivo se anulan mutuamente en ese lenguaje de lenguas secas. Es fascinante. Sí. Porque desde un punto de vista puramente médico, o sea, biológico, cuando un individuo entra en un estado de shock o de pánico extremo, el sistema nervioso simpático toma el control. Modo supervivencia on, ¿no? Totalmente. Y una de las primeras cosas que hace el cuerpo es cortar funciones que considera no esenciales para salir corriendo, como la salivación, por ejemplo. Claro, de ahí la lengua seca. La boca se seca literalmente. Y al vincular esta respuesta de supervivencia con la incapacidad de olvidar, pues el poema sugiere que el recuerdo mantiene al cuerpo en un estado de emergencia perpetuo. ¡Qué angustia vivir en alarma constante! Exacto. Y claro, sin saliva, la articulación de las palabras se vuelve imposible. El sufrimiento se vuelve, por tanto, incomunicable. Ya, no puedes ni pedir ayuda. Y a esa falta de comunicación se le suma una asfixia literal, con lo de el ahogamiento de pulmones saturados. Esa palabra, saturados, es clave. Sí, a mí decir pulmones saturados me remite casi a una clase de química de mi instituto. A una disolución que ha llegado a su límite máximo y ya no admite ni un gramo más de sal. Efectivamente, no puede disolver nada más. No es el típico ahogamiento trágico por agua de mar. Es que el cuerpo está inundado de pasado. Si los pulmones están repletos de recuerdos, es que no queda ningún espacio físico para que entre oxígeno nuevo, ¿sabes? Es la negación absoluta del futuro inmediato, del siguiente aliento. Eso es. Y lo que me pregunto es, si el lenguaje está seco y los pulmones saturados, ¿qué es exactamente lo que está coagulando a esa imaginación vil?
Pues lo fascinante de esto es cómo el texto hila esa incapacidad de respirar hacia una parálisis cognitiva. Esa coagulación de imaginación vil. A ver, el proceso de coagulación es, de base, un mecanismo de defensa. Claro, para no desangrarte si te cortas. Eso es, la sangre se espesa para cerrar una herida. Pero claro, cuando esa coagulación ocurre en el interior, en las arterias, donde la sangre debería fluir libremente, pues provoca un infarto o un ictus. ¡Qué fuerte! Y aquí lo que sufre el infarto es la imaginación. Exactamente. La mente colapsa. Y esto choca bastante con la concepción habitual que tenemos de la creatividad o la mente humana, que solemos imaginar como, un río fluido y constante, lleno de ideas. Un río que de repente se hace sólido. Sí. Si la imaginación se coagula, significa que el cerebro pierde toda su plasticidad. El recuerdo traumático se endurece, como una piedra, y bloquea cualquier intento de concebir un escenario distinto al del propio trauma. No puedes ni imaginar una salida. Claro, la mente queda atrapada en ese coágulo de tiempo pasado. Y por eso se vuelve una imaginación vil, porque en lugar de ofrecer vías de escape, solo reproduce el mismo dolor una y otra vez, de forma cruel. Y ese bloqueo hermético, esa falta de flujo, deja al organismo en una posición de debilidad extrema. Y la estructura del poema es implacable con esto. No da un respiro. No, porque una vez que establece que las defensas internas y la capacidad de procesar aire o ideas han fallado por completo, introduce una amenaza que penetra desde el exterior. Ah, claro, el ataque de fuera. Sí, o sea, el sujeto ya no solo se ahoga desde dentro, sino que ahora sufre una invasión real. Vale, y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque el elemento que rompe esa barrera y entra al cuerpo subvierte todo lo que nos han enseñado en la literatura clásica. Le da la vuelta por completo. El poema continúa, atención a esto, la luz encuentra en su esternón un espacio para sembrar tortura, infección de destrucción parasitaria. Uf. A ver, siempre nos han dicho que sacar las cosas a la luz es el primer paso para sanar, ¿no? La luz es la epifanía, la verdad, el rescate. La salvación siempre ha sido así. Pero aquí, fíjate, ver el trauma con absoluta claridad es justamente el arma que ejerce la tortura. Es porque ver la verdad del recuerdo es lo que duele. Totalmente. Y me encanta esto. Le da la vuelta por completo a la idea de la iluminación reparadora. Porque, no estamos hablando de la típica luz del sol entrando por una ventana en una mañana de primavera. No, no es una luz romántica. Para nada. Esta es una luz clínica, agresiva. Podemos pensar, en el foco aséptico de un quirófano que expone un órgano enfermo sin ofrecerte anestesia. ¡Qué imagen tan perturbadora! O en la típica lámpara que te enfocan directamente a los ojos durante un interrogatorio policial hostil. La luz aquí no abriga, desnuda. Expone la parte más frágil de la anatomía humana. Y elige el esternón con una precisión casi quirúrgica. A ver, el esternón no es un hueso cualquiera. Es el escudo del cuerpo. Exacto, es la placa de armadura central que, la evolución ha puesto en nuestro pecho para salvaguardar el corazón y los pulmones. Ahí es nada. Si la luz encuentra un espacio ahí, en el esternón, significa que la armadura se ha agrietado por algún sitio. Y lo que se cuela por esa grieta no es un rayo de esperanza que te va a curar. No, es algo mucho más oscuro. Es algo que viene a sembrar tortura, dice el texto. El verbo sembrar le da una cualidad orgánica, ¿verdad? Como si el recuerdo necesitara tierra fértil para echar raíces y crecer. Una semilla del mal, literalmente. Y eso nos lleva directamente a la siguiente línea. La infección de destrucción parasitaria. Y fíjate, si conectamos esto con un panorama más amplio del comportamiento biológico en la naturaleza, la cosa tiene todo el sentido. Un parásito no busca asesinar a su huésped de manera inmediata. Claro, porque si mata al huésped, se muere él. Exacto. Su objetivo es instalarse bien, alterar el metabolismo del individuo parasitado y, consumir sus nutrientes poco a poco para garantizar su propia supervivencia a largo plazo. Un gorrón biológico. Pues el trauma emocional actúa de forma idéntica en el sistema nervioso humano. Reconfigura el comportamiento del individuo para que todo gire en torno a evitar los desencadenantes del dolor. O sea, te cambia la forma de ser. Te obliga a vivir, en esencia, única y exclusivamente para alimentar y sostener al propio recuerdo. Madre mía, es una imagen brutal. El recuerdo ya no es algo abstracto que uno tiene en la cabeza. Es un organismo alienígena anidado detrás del esternón, chupándote la vitalidad día tras día. Una garrapata emocional. Literal.
Y, lógicamente, ningún sistema físico puede soportar esa extracción continua de recursos sin terminar quebrando por algún lado. Es insostenible. Si la armadura se ha roto y el parásito ha echado raíces, el órgano que hay justo detrás, que es el más importante, está sentenciado. El corazón. Eso es. Los versos que siguen documentan precisamente ese fallo sistémico. Dicen, corazón moribundo colapsa sin estimulación correcta. Por garrafales horrores ardientes crepitan las cenizas. Tremendo. Pasamos de la infestación al fallo multiorgánico total. El fin del trayecto. El centro de mando del sistema circulatorio sencillamente se rinde. Es como un motor de alta cilindrada llevado muchísimo más allá de su límite. Imaginemos un coche funcionando sin una sola gota de aceite. Uf, la fricción que genera eso. Una fricción enorme. Sin la estimulación correcta del aceite lubricante sometido a explosiones continuas, el calor interno que se genera funde literalmente las piezas clave de metal. Se gripa el motor entero. Se gripa. Pues ese parásito, ese recuerdo activo del que hablamos, equivale a esa fricción térmica, a esos garrafales horrores ardientes que terminan por calcinar el motor, hasta que no queda más que ceniza. Y esa metáfora mecánica que haces ilustra perfectamente la transición de estados de la materia que hace el autor en el texto. ¿Cómo es eso? A ver. Pues fíjate, en los primeros versos teníamos elementos húmedos y densos, ¿te acuerdas? Lenguas secas, pero lenguas al fin y al cabo, pulmones inundados, sangre coagulada. Había una fisicalidad biológica clara, muy de fluidos. Sí, todo muy orgánico y húmedo. Pero ahora, bajo el peso aplastante de esos horrores ardientes, pues toda esa humedad se ha evaporado por completo. Claro, el fuego lo seca todo. El cuerpo se ha reducido a los elementos más básicos y áridos de la naturaleza, el fuego y la ceniza. La biología ha sido purgada por el calor extremo del trauma. Y además hay una sonoridad implacable en la palabra crepitan. Yo como lectora, cuando veo crepitan, casi lo escucho. Las cenizas crepitantes tienen un sonido súper característico. Ese chasquido de la madera quemándose. Ese crujido seco y, definitivo del fuego cuando termina de consumir toda la materia y ya no le queda nada. Pero lo que me parece fundamental de este colapso no es solo la acción destructiva del fuego en sí. ¿Ah, no? ¿Qué más ves ahí? Es una carencia, algo que el poema menciona casi de pasada, pero que es clave. Dice que el corazón colapsa sin estimulación correcta. ¿No te parece súper triste esa parte? Buf, totalmente. Es que esa frase esconde una tragedia paralela enorme. Porque implica que se podría haber evitado. Exacto. El derrumbe del individuo no es solo el resultado inevitable de la presencia del parásito o de las llamas internas. Es igualmente el resultado de una ausencia clamorosa en el entorno. La falta de ayuda. Esa estimulación correcta que falta sugiere que, había una intervención posible. Podría interpretarse como la falta de una red de apoyo, la ausencia de un contrapeso emocional tal vez. Un amigo, un terapeuta. Claro, de un entorno terapéutico o simplemente de un cuidado básico que actuara como líquido refrigerante para ese motor sobrecalentado del que hablabas. O sea que el corazón sucumbe tanto por el ataque activo del recuerdo, por un lado, como por la negligencia o la imposibilidad de encontrar alivio en su entorno, por otro. Es la tormenta perfecta de daño y abandono. Y el resultado es fatal. Es la suma letal, desde luego. Llegados a este punto, con el motor fundido, el cuerpo convertido en un pulladito de materia inerte que solo crepita, lo lógico sería pensar que el sufrimiento ya ha concluido. Sería lo esperable. Ya no hay cuerpo, ya no hay dolor. ¡Claro! Históricamente, tanto en la filosofía como en el arte, la muerte corporal representa el cese del dolor terrenal, el gran silencio definitivo, donde ya no hay sistema nervioso central que pueda procesar la tortura. Descansar en paz, que se suele decir. Descansar en paz, exacto. Sin embargo, el texto se guarda un giro final que desestabiliza cualquier consuelo que pudiéramos tener. Los últimos versos sentencian, leo textual, hasta los fallecidos, sin confianza, no pueden ser olvidados. Y aquí te rompe los esquemas por completo. Totalmente. Entonces yo te pregunto, ¿qué significa todo esto? Si el sujeto biológico ya es pura ceniza crepitante, ¿cómo es que el ciclo del dolor continúa funcionando? ¿Y por qué los muertos están sin confianza? Pues esto plantea una cuestión importantísima que redefine la premisa original de todo lo que veníamos hablando. A ver, explícame esto. Durante toda nuestra inmersión de hoy, hemos analizado la imposibilidad de olvidar como un padecimiento interno, ¿verdad?
la persona viva que no logra borrar su propio pasado y sufre las consecuencias físicas de retenerlo. Sí, la asfixia, la coagulación, todo eso. Pero el cierre del poema establece que la memoria no es únicamente una acción que ejerce el sujeto, sino que es también un estado al que el sujeto es sometido por los demás. Ah, vale. O sea, el recuerdo como una red invisible que atrapa a la persona desde fuera. Exactamente. Independientemente de su estado vital. Aunque ya esté muerta. La condena de la memoria trasciende la existencia biológica. El texto propone que existir en la mente de los demás, ser objeto del recuerdo ajeno, es en realidad una forma de permanencia forzada. ¡Qué agobio, por favor! O sea, ¿no te dejan ir? Los fallecidos están sin confianza, y respondo a tu pregunta, porque la aniquilación de sus propios cuerpos no les ha garantizado ni el anonimato ni la desaparición pacífica que buscaban. Claro, no pueden confiar en el descanso eterno. Siguen existiendo como ecos, posiblemente como fantasmas traumáticos o como simples recuerdos dolorosos para los vivos que los sobrevivieron. Me resulta verdaderamente perturbador, ¿eh? Porque si lo pensamos, solemos percibir la idea de ser recordados tras la muerte como el mayor consuelo humano. Sí, es nuestra forma de buscar la inmortalidad. Claro, construimos monumentos, escribimos memorias, ponemos el nombre a las calles y dejamos legados precisamente buscando esa pequeña forma de inmortalidad en las mentes de futuras generaciones. Pero este universo poético coge ese anhelo universal y lo transforma en una condena de vulnerabilidad perpetua. Es que alguien que está sin confianza es alguien que vive en alerta máxima, esperando el próximo golpe, sabiendo que no tiene el más mínimo control de la situación. Estás a merced del que te recuerda. Sí. Si un fallecido sigue siendo recordado, significa que partes de su identidad siguen expuestas a esa luz parasitaria de la que hablábamos antes, sin poder descansar verdaderamente nunca. Transforma la idea de la memoria colectiva en una especie de, digamos, purgatorio. Mientras haya alguien en el mundo que no pueda olvidarte, sigues anclado por la fuerza a este plano de sufrimiento. Es una desmitificación feroz de la inmortalidad. Muy feroz. El ciclo es perfecto y a la vez súper asfixiante. Fíjate, los vivos son devorados por los recuerdos que albergan dentro de su esternón. Sí. Y por otro lado, los muertos carecen de paz porque permanecen atrapados en los recuerdos de esos mismos vivos. No hay salida para nadie. Es asombroso, de verdad es asombroso como unas pocas líneas, al ser analizadas a fondo, pueden desarmar por completo conceptos tan arraigados en nuestra sociedad. Es la magia de detenerse a leer de verdad. Totalmente. Porque si se leen de forma superficial, en una pasada rápida, estas palabras podrían parecer simplemente oscuras o pesimistas, ¿no? Un poema triste más. Sí, algo de estética gótica y ya está. Pero al detenernos en los mecanismos reales que invocan el texto, o sea, el shock fisiológico de la sequedad, la saturación química de los pulmones, el bloqueo de las vías neuronales creativas, La naturaleza extractiva de los parásitos emocionales. todo eso, descubrimos un tratado casi científico sobre cómo el dolor altera la estructura misma de la realidad humana. Y evidencia el poder increíble de la literatura para dar corporeidad y peso a experiencias psicológicas que, por definición, son invisibles. Claro, porque nadie ve un recuerdo. El trauma muchas veces es dificilísimo de comunicar precisamente porque ocurre en el plano mental, encerrado en la cabeza. Pero este texto toma ese dolor amorfo, que no se puede tocar, y le otorga pulmones ahogados, sangre espesa y huesos agrietados por la luz. Obligando a quien lo lea a confrontar la dimensión física pesada y superdestructiva de cargar con el pasado a cuestas. Es un viaje duro, la verdad. Un viaje durísimo. Y eso nos lleva ya al final de nuestro análisis a fondo de hoy, dejándonos en una especie de muchísima introspección. Desde luego, da mucho que pensar. Hemos recorrido la disección de un individuo asediado hasta reducirse a cenizas por la simple incapacidad de olvidar. Hemos visto cómo la luz puede ser el enemigo y cómo el recuerdo puede parasitar nuestro centro vital. Una tragedia biológica completa. Pero antes de irnos, quiero retomar un instante ese concepto sobre el que pasamos antes, el del corazón colapsando sin estimulación correcta. Ah, sí, el detalle que apunta a lo que faltó en todo el proceso. Sí, construyendo sobre el material original que hemos visto hoy, si asumimos las reglas de este texto, donde olvidar es biológica y existencialmente imposible, tanto en la vida como en la muerte, ¿Vale? ¿cuál podría ser entonces esa misteriosa estimulación correcta?
Si no podemos borrar al parásito bajo el esternón, si no podemos apagar esa luz quirúrgica que nos tortura. Qué buena pregunta. ¿Qué intervención, qué tipo de cuidado externo o de fuerza contraria podría calmar a ese motor moribundo antes de que las cenizas empiecen a crepitar definitivamente? Es el gran interrogante. Es una incógnita inmensa que el texto, creo yo de forma muy inteligente, decide dejar abierta. Como un espacio en blanco deliberado que queda ahí, resonando, como un misterio para que cada persona que nos escuche lo intente resolver usando su propia imaginación.